¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa, una edición más de PNM TV en este domingo, como digo siempre, que el hastío no lo jorobe, que el hastío no lo invada, ¿no? Vamos a proponerle un programa muy analítico, particularmente analítico, en referencia o en cuestiones o referidos a cuestiones que han sucedido en esta semana que ha comenzado. Recordemos, domingo es el primer día de la semana, comenzamos una semana, pero en definitiva se envasa o quedamos anclados en esta hora de programa, o pretenderemos que tenga una hora de programa en esta edición de PNM, Uber PNM TV. Dos temitas o tres entrevistados, para mejor decir, pero son varios los temas con el que vamos a tratar en esta noche de domingo por PNM TV. El primero tiene que ver con una controversia que se viene generando desde hace un tiempo a esta parte con el COECH, que es el Centro Operativo Experimental Tacuarembó, que está ubicado naturalmente donde dice la sigla, en esta localidad del norte de Santa Fe. ¿Qué hace? ¿Qué trabajo hace el COECH? Bueno, hace experimentos, lleva asesoramiento. Está muy ligado a la actividad agropecuaria del norte de Santa Fe y es el lugar donde los productores, cualquiera fuere, criaderos de vacunos, de chivos, lo que fuere, o quienes siembran, tienen asesoramiento desde ahí, incluso hasta algún financiamiento, y es donde se recopila datos y demás, se hace muestras genéticas, bueno, todo lo que tenga que ver con esta actividad. Eso viene funcionando desde hace mucho tiempo, porque se lo puso en marcha en el 83, en el 87 creo que aparece la comisión, que se decidió conformar la comisión para que gestione, en definitiva, el funcionamiento y esa conexión entre la institución, que es un apéndice ministerial, con el resto de la actividad productiva del norte de Santa Fe. Hay una fuerte controversia, entre la provincia, los funcionarios de la provincia y la comisión particularmente del COECH, tema que vamos a abordar dentro de un ratito. Se viene una reforma de la judicial, no reforma judicial, la reforma del máximo tribunal de justicia de la provincia de Santa Fe. Se han presentado proyectos respecto de esto. No viene aparentemente bien ni siendo acompañados por la mayoría, aunque tiene mayoría absoluta el gobernador de la provincia de Santa Fe. Es algo que hay que cambiar, no solamente porque no es bueno para la democracia, sino porque además tampoco es representativo. Hoy tiene mayoría calificada el gobierno de la provincia en ambas cámaras, cuando en realidad los votos dicen que no han llegado a la mitad más uno, o representación de ese 60%, 65% del que goza la mayoría de Puyaro en este momento en ambas cámaras. Mayoría que se están utilizando no precisamente para concretar y llevar adelante decisiones y transformaciones que le sirva precisamente a la gente. Hay mucho enojo, mucha molestia respecto de esto. Es como que se están llevando puesto las instituciones, se están llevando puesto garantías, se están llevando puesto la democracia, y esto no es bueno. Y se está utilizando un sistema democrático para ir en contra de los derechos de las mayorías. De esto hemos hablado, entre otros, por ejemplo, con el diputado Palo Oliver, que además suma información con respecto a la comisión de acuerdo para juzgar el accionar de fiscales de este norte de la provincia de Santa Fe, entre otras cosas. Nota jugosa con el diputado Palo Oliver. También hubo allanamientos y detenciones, algo extremadamente grave que ha llevado adelante la justicia a pedido, a la carta del propio diputado Puyaro. ¿Por qué? Porque hubo manifestaciones cuando se estaba llevando adelante la reforma de la caja previsional. Recuerda, esto no ha pasado hace mucho, con la que nadie estaba absolutamente de acuerdo. ¿Cómo lo lleva? Bueno, utilizando la mayoría automática que tiene en la Cámara, en la que hasta hoy, y van a seguir teniendo consecuencias muy negativas respecto de esto, esa sesión, que además en diputado y en senador tuvo o pretendió tener un carácter exprés, en senadores lo tuvo, en diputado no tanto, hubo algunas marchas, gente que vino, golpeó, criticó, puteó en voz alta, bueno, en fin,
hubieron algunos pequeños de manera que no será ni el primero ni el último. En función de esto se llevan a cabo allanamientos y aprehensiones, cosa que no figura en ninguna parte de la historia jurisprudencial, de la política y mucho menos de la justicia. Un hecho aberrante que merece absolutamente el rechazo contundente, categórico de la ciudadanía y de todas las instituciones de la provincia de Santa Fe. Un accionar triste, vergonzoso, que nos lleva al 75-76, en la época de Videla, cuando entramos a ese túnel negro y oscuro que costó sangre y muerte en la Argentina. Parece ser de que hay alguna gente, particularmente Puyaro con sus muchachos, que están desesperados por llevarnos a reencontrarnos con ese viejo túnel de la muerte, de la tortura y la desesperación de aquellos años de la llamada era de plomo. Volvemos, yo le propongo mirar esto. Esto fue cuando Puyaro estuvo en Villocampo en el torneo de vóley, cuando el torneo de vóley, que se da tradicionalmente en el mes de julio. Bueno, eso, a ver, vamos a hablar, eso hay que administrarlo correctamente. Nosotros vamos a poner una administración de la provincia y obviamente va a tener una coordinación con ustedes que están ahí. Pero hay que tomar algunas cosas porque entendemos que no estaba todo correctamente. Bueno, yo te digo la información que a mí me llega, ¿está? Por eso vamos a hacer una reunión con el Ministerio de Producción para que puedan tener una idea. Pero había cosas que no correspondían en función. Les digo también a ustedes para que sepan. A ver, yo hablo de frente las cosas. Nosotros no podíamos saber lo que había en ese campo, ¿entendés? Pedimos información y no sabíamos, con lo cual no está bien. Vamos a hacerlo, a ver, no tener una reunión con el Ministerio de Producción. Mire, para poner en contexto lo que acabamos de escuchar, le voy a refrescar algunas entidades que emergen a partir de lo previsto y que anclan en la responsabilidad del funcionamiento del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Puyaro, cuando fue interpelado en aquel momento, como usted lo vio en el video, por productores que le estaban pidiendo que se vayan por ocupar parte de las 7.000 hectáreas de campo, con el cual tienen el aval de la propia comisión, porque la propia comisión la que le permite tener las vacas ahí, por lo cual le cobra también un canon, y esto está admitido por el propio Cremona, que es el presidente de la comisión cooperadora del COECH. Puyaro dice hay cosas que no corresponden, y nunca pudo explicar a qué se refería con eso. La pregunta era, bueno, ¿a qué se refiere, gobernador? Dice, no sabemos cuántas vacas hay ahí. Bueno, es una ignorancia que tendrá que zanjar o evacuar el propio gobernador. No es porque no le quisieron decir cuántas vacas había ahí, es porque no averiguaron. Mire, ¿sabe cómo se averigua esto? Es muy fácil. Así funciona el sistema de control de todo lo que hace la actividad ganadera en el país. El primer control que tiene el Estado es a partir de cuántas vacunas te vende. Vos vas y comprás tantas vacunas por la cantidad de vacunos que tenés. Entonces el Estado dice, compró 300 dosis de vacuna, tiene 300 vacas. No es tan difícil. Eso queda sentado. Además, digo, cuando vos vendés las vacas, porque no es que la tenés 20 años en tu campo, a los 3, 4 años empezás a vender y cuando vendés ternero lo vendés mucho antes, hay toda una trazabilidad y unos controles específicos y calificados y clasificados en términos institucionales, partiendo desde la policía que te controla, después vas a los frigoríficos, hay un control preciso y exhaustivo, con lo cual, si vos comprás 300 vacunas por año para vacunar tu hacienda, no podés vender 600 vacas porque automáticamente quedaría que o estás vendiendo vacas que no son tuyas o no estás comprando la cantidad de vacuna. Quiero decir, esto se enmarca dentro de los sanitarios, obligación vacunar. Entonces hay formas de control. ¿Quién es el que tiene que mandar la información a Santa Fe respecto de esto? Que en Las Toscas hay una institución que se llama COSAGO, que se encarga de vender las vacunas y de firmar las planillas y de elevar la información a los estamentos sanitarios que corresponden y que forman parte de los resortes de controles del Estado. COSAGO. Bueno, en Las Toscas también hay un señor que es el director de ganadería, un tal Méndez, Facundo Méndez. Bueno, es el que tiene el responsable político de informar, no solamente al gobernador Puyaro, sino a todos los estamentos de estados que exigen control respecto de esto. Entonces Puyaro no puede venir a decir hay cosas que no corresponden porque no sabemos cuántas vacas hay. Es un problema de Puyaro y evidentemente tiene funcionarios que no trabajan
o algunos nombramientos que evidentemente no están cumpliendo con y correspondientemente con la responsabilidad del Estado. Es decir, muchacho, para saber cuántas vacas hay en el... Tenés que contar la cantidad de gente que está ahí y a cuántas vacunas vendiste. No es tan difícil. Entonces no podés trasladar una ignorancia tuya para ejercer sobre el resto un halo de sospecha. Eso se llama cinismo, Puyaro. Cinismo hipócrita. Están poniendo bajo la lupa y bajo sospecha toda la funcionalidad de una comisión, de una institución que es prestigiosa, que es el COECH, porque Puyaro dice no tener la información que corresponde. Pasaron 9 meses, Puyaro. Ya es hora que pregunte a tu funcionario de las tocas cuántas vacas hay ahí, y en las planillas consta. En las planillas consta. Esto viene a cuenta de esta controversia entre el gobierno de la nación y las universidades. Mucho se dice, no se dejan auditar. Eso es falso y estúpido. Si vos tenés una institución que está sujeto o sujeta a auditorías, es el Estado el que tiene la obligación de auditarte. Y cuando viene y te audita, no te pregunta si vos querés que te auditen o no te auditen. Es una prerrogativa que tiene el Estado. Vienen y si vos no lo permitís, vienen con la policía, entran, rompen la puerta y revisan los libros. Es decir, cuando vos estás sujeto a una auditoría, no te preguntan si te gusta o no la auditoría. Vienen y la hacen. Entonces, si la auditoría no están, es porque el Estado no las hace. Es falso de que las universidades no se dejan auditar. Ese es un cuento chino. Estúpido el que lo cree. Bueno, en este caso del COES es lo mismo. Si no hay información es porque el Estado provincial no hace los controles que corresponde y no ha venido nunca a reclamar libros ni a mirar concretamente cómo están o cómo está el funcionamiento de la Comisión Cooperadora, del COECH y el COECH propiamente dicho, porque todo está burocráticamente establecido a partir de los controles que existen en balances, libros de actas y demás. No es tan difícil, Puyaro. Entonces no podés venir a echar falsas acusaciones o hacer falsas acusaciones sobre una comisión simplemente porque vos no contás con los datos. Quiero decir, a los ñoquis los nombraste vos, ¿eh? Los tipos que funcionan y cobran para ejercer un trabajo político, lo pagamos todo y lo nombraste vos. No podés venir a responder con ese cinismo hipócrita a decir no sabemos cuántas vacas hay. Contala, flaco. No es tan difícil. Contala. Hablamos de este tema con el presidente de la Comisión Cooperadora del COECH, el señor Claudio Cremona. ¿Qué tal, Claudio? Uber Cacoña para PNM te saluda. ¿Qué tal, Uber? ¿Cómo estás? Bien, acá andamos. Bueno, saludo también a todos los que están después siguiendo este espacio que me estás brindando. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Claudio, ¿cuál es la real y verdadera situación? Hablábamos el fin de semana en medios de comunicaciones radiales en la que la situación era muy particular, muy extraña, muy rara, ¿no? En este momento, ¿qué es lo que hay? Porque ha habido cruces de idas y vueltas y acusaciones. ¿Qué hay en firme, en definitiva, por parte de la provincia, si es que han presentado algo para pedir la nulidad de la funcionalidad de la comisión, el pedido a nuevas elecciones, una nueva comisión? ¿Qué hay de todo esto? Bueno, lo que pasó la semana pasada, el día 9, más precisamente, que fue la firma de toma de posesión nuevamente por parte de la provincia de los campos que le corresponden, que son del ministerio. Desde allí no hubo más nada, en ningún momento hubo una notificación más que esa resolución 1140, la famosa resolución 1140, que fue la toma de posesión de los campos. O sea, los 9.000, las 7.000 hectáreas que pertenecen al COE dejaron de ser manejadas y controladas por la comisión. Así es. Se escucha en distintos medios, mediante declaraciones de los mismos funcionarios de que van a auditar Cooperadora y demás. Tenemos pendiente una auditoría, lo habíamos mencionado en varios medios ya, del mes de julio, pendiente de revisión. Está todo a disposición, la documentación está completa y a disposición para cuando quieran venir. Hasta el día de la fecha no han venido, no han auditado. Por eso también que nosotros repudiamos, los términos que se utilizan en dicha resolución, porque los consideramos falsos por ese motivo, porque nunca auditaron y no tienen una
documentación que respalde, digamos, lo que ellos manifiestan ahí en la resolución, que no cumplimos, que no enviamos, que desviamos el objeto y demás, digamos, entre otras tantas. Entonces, hasta el día de la fecha no tenemos ninguna otra notificación. Sí, nosotros a partir de la firma del convenio, digamos, ya nos manifestaron, digamos, los funcionarios de la provincia de que no podíamos ingresar más a los predios del ministerio. Y bueno, así fue. Sacamos los bienes de Cooperadora mediante control y un acta labrada por escribano público. Sacamos los bienes de Cooperadora, los que pudimos sacar, su gran mayoría, pero hubo muchas inversiones y bienes que inclusive siguieron quedando en el campo del ministerio. Y hay una cosa, el fin de semana pasado hubo un acto de vandalismo en uno de los silos que es propiedad de Cooperadora, y bueno, y obviamente eso es responsabilidad ya del ministerio, digamos, que está dentro del campo del ministerio, ese acto, digamos, que ha sufrido ese silo bolsa, porque sabemos que en el transcurso de esta semana hubo lluvias acá en el norte, y bueno, obviamente eso al llover, digamos, sobre el silo, porque está totalmente roto, eso se echó a perder, o sea que ahí ya hay una pérdida impresionante monetaria para Cooperadora nuevamente. Se hizo la denuncia correspondiente, supongo. Hicieron la denuncia a la gente del ministerio. Ellos hicieron la denuncia, nosotros no podemos entrar, como te decía recién Uber, nosotros no podemos ingresar a los campos, entonces yo averigüé, ellos hicieron la denuncia, quedaron pendientes que me pasen el comprobante, digamos, de la denuncia presentada. Pero no desconozco el contenido, digamos, de dicha denuncia, inclusive. Hasta la fecha todavía no me han pasado nada. Claudio, cuando asume la comisión, vos denunciabas que había más de 15 policías, ¿no? Se llenó de patrullas el predio, una cosa muy desagradable, fue tomado de muy mala manera, no hay otra manera de tomar eso. A lo que luego vino una apretada para incorporar gente haciendo entrar por la ventana, pues, digamos, porque quienes están al frente y forman parte de la constitución de la comisión, todos han sido elegidos cumpliendo con las pautas internas de la propia comisión, es decir, el estatuto. Alguien de la provincia dijo, yo quiero que a la comisión ingrese fulanito y menganito, que es gente que trabajó para ellos en campaña, digamos, ¿no? Son dos cosas muy desagradables que han pasado. Contanos, por favor, esto. Sí, totalmente. Lo que decís sobre el tema de ingreso de gente a la misma comisión, eso ya se dio allá. Eso fue, yo creo que uno de los puntos de la discordia, por así decirlo, digamos, con la provincia, porque nosotros no permitimos bajo ningún concepto de que puedan entrar, digamos, como vos, el término como vos utilizaste, por la ventana, a personas... No hay otra manera de aplicarlo. No, totalmente, digo, por eso utilizo el mismo término. A personas que ni siquiera habían presentado una solicitud de asociado, que la misma solicitud tiene que estar avalada por, lo dice el estatuto de la Asociación Cooperadora, tiene que estar avalado por asociados activos. Esa solicitud ingresa a tratamiento en reunión de comisión directiva y obviamente después se le da el tratamiento correspondiente y se la acepta o no de acuerdo a la evaluación que se hace. Pero bueno, esos son los pasos. Eso no ocurrió en ningún momento y dijeron, bueno, Juancito Pedrito es el integrante de la próxima reunión de comisión directiva, estando a escasos 30 días de la asamblea que fue de este año, evaluando el ejercicio del año 23. Entonces, eso sí ocurrió allá en el mes de marzo, y vuelvo a reiterar, fue ahí unos días antes de la asamblea que, bueno, quisieron introducir gente a dedo dentro de la comisión directiva. Obviamente nosotros nos opusimos rotundamente y, bueno, eso también fue uno de los chispazos, digamos, que yo creo que también sumó a que se defina de esta manera, digamos, la restitución de los campos que determinó el ministerio días atrás. Así que, bueno, eso. Y lo otro, sí, el día del acto de traspaso, precisamente el 9 de octubre, ahí en Tacuarembó, llegando nosotros, porque obviamente yo llamé a la comisión directiva para que esté presente, éramos los firmantes, éramos 3 personas, digamos los cargos principales, presidente, secretario, tesorero y el asesor legal nuestro. Esas eran las firmas que se registraban, pero igualmente yo llamé a toda la comisión porque siempre fui de esas personas donde
le busqué dar participación a todos los integrantes, que todos se expresen, que todos puedan ver, digamos, buscando transparencia siempre en la gestión, buscando transparencia en los quehaceres, digamos, en las tareas que tenía que llevar adelante Cooperadora. Así que bueno, también le decía, me acompañó gran parte de la comisión directiva, faltaron un par que justamente tenían algunos compromisos en sus trabajos particulares en el campo, pero estuvo la gran mayoría. Molestó muchísimo porque siempre fuimos pacíficos, siempre fuimos a buscar el diálogo con la provincia. Es más, para llegar a esta instancia, antes de esta instancia también, insistí varias veces, tanto con Mántara, con los dos representantes del norte acá, con Ferrari y Méndez también para charlar, para sentarnos en una mesa de diálogo para definir las cosas. Tenía pendiente una reunión con el ministro Puccini, que a Mántara le había manifestado escaso 30, 40 días cuando yo estuve en Santa Fe en un congreso, que estuve con él hablando y que estaba pendiente, digamos, de que esa reunión se dé, pero estaba próximo. Bueno, hasta el día de la fecha nunca me pude sentar con el ministro. Y bueno, y entonces eso molestó porque había más uniformados de civiles, vehículos oficiales, vehículos particulares de policías que estaban dentro del predio del centro operativo. Le dije, no somos delincuentes, no somos narcotraficantes, no somos ladrones, no somos personas que vamos a ir al enfrentamiento. Siempre buscamos el diálogo y el consenso. Y bueno, eso molestó a la comisión directiva también, porque el legado, sabemos que por ahí no fue una situación agradable para la comisión de que también la provincia restituya los campos. Nunca nos opusimos, que eso quiero aclarar, pero tampoco una situación muy agradable todo lo que se pasó. Y bueno, y llegar ahí al predio del centro operativo y encontrar con un alto, fuerte operativo policial molestó muchísimo a la comisión. Digo, el hecho de que le hayan quitado la responsabilidad del control de los campos o la usufructuación que se hacen de esos campos estaba previsto, digamos. Eso no tiene que ver con algo extraño, con algo raro. Lo que no se entiende es la jugada política, pues no se justifica. Claro, eso estaba incorporado dentro de los decretos correspondientes del año 97 y 2013, de que en algún momento la provincia, cuando consideraba, podía pedir la restitución de los campos. Eso de nosotros siempre fuimos conscientes y nunca nos opusimos a ese acto. Por eso digo, los términos que usaron en la resolución y bueno, y el accionar que tuvieron, digamos, llevando un alto fuerte operativo policial en Tacuarembí. Obviamente llamó la atención a vecinos y demás, bueno, eso genera también molestias, digamos, porque bueno, vuelvo a reiterar, no somos de ninguna clase de esas personas que vamos a ir al choque, al enfrentamiento, o que estemos haciendo algo que no corresponde. Claudio, ¿qué se supone que van a hacer con esos campos? ¿Quién lo va a manejar? Digamos, atento a la funcionalidad y lo que prevé los estatutos, la ley y demás. ¿A quién le correspondería manejar esos campos? Y en tal caso, ¿para qué quisiera la provincia 7.000 hectáreas de campo? Digo, no. A ver, tendrían que ocuparse de arreglar la ruta antes que estar jodiendo con campos que no sabría qué hacer. Previsiblemente, qué es lo que se puede hacer con esos campos? Que entienden ustedes, digamos, en manos de quién va a quedar y quién podrían llegar a manejarlo y a usufructuarlos. Una opinión personal. Si la provincia busca manejar, digamos, los campos de la manera por ahí que veníamos haciendo nosotros, buscando tecnología, ensayos, trabajando con los pasajeros, y es como decir, por ahí es más un dolor de cabeza, por así decirlo, porque bueno, una que, digamos, que estamos a 400 kilómetros de la capital provincial. Entonces, eso fue creado, digamos, y la sesión fue dada para que aquellos pequeños productores también puedan tener la posibilidad de tener algunas vaquitas, de tener un mínimo ingreso, digamos, a través de algunas vaquitas. Había gente, unos que tenían chivos y demás, o sea, todos eran pequeños productores en su gran mayoría, que bueno, que hoy la provincia está al frente de eso. No sé lo que hará, seguramente seguirá de la misma manera, o no, la verdad que no lo manifestaron ni nada por el estilo, o sea, la verdad que no sé. Por ahí, a veces este tipo de actitudes autoritarias que tuvieron con la comisión directiva, ojalá que no se traslade también, digamos, para el lado del manejo de los campos con los pasajeros y demás, porque eso obviamente genera conflicto, eso genera malestar en la zona. Digo esto porque ya hubo un intento allá en una de las reuniones que habían armado ya por junio, julio, dentro de las oficinas del centro operativo
entre el ministerio y los pastajeros, le habían manifestado que en el mes de septiembre debían desalojar uno de los campos de la Loma. Entonces, bueno, eso generó ya malestar, por eso uno de los choques por ahí que tuvimos con el gobernador en su momento cuando vino al gol de Villocampo, porque los pasajeros quisieron manifestarse, digamos, de esas manifestaciones que habían hecho la gente del gobierno con los pasajeros. Entonces, se llenó de preocupación el pasajero y bueno, y fue por eso que esa vuelta quería hablar con el gobernador. Entonces, si ya quisieron tomar alguna de esas actitudes, obviamente eso genera chispazos, genera malestares, genera conflictos, genera choques. O sea, si actúan de la manera, por eso digo que actuaron con cooperadora y seguramente va a haber conflicto nuevamente. ¿Cuánto es lo que genera en términos económicos la actividad mensual de esos campos, de lo que le sacan de esos campos? ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿Cuál es el ingreso mensual? Me preguntabas, Huber. Sí. ¿Cuánto deja, digamos, a la comisión? ¿Cuánto recauda la comisión por esos campos? En alquiler y otras cosas. La comisión tiene en los campos estaban cobrando 900 gramos kilo novillo de arrendamiento lineal cañuela, que es ahora por hectárea. Eso hay que sumarle, también había una parte que ocupaba cooperadora, que obviamente eso no está incluido, pero son prácticamente 8.500 hectáreas a 900 gramos por mes. Ese es el valor de ingreso que debería tener cooperadora. Había muchos productores muy pequeños que, como nosotros hicimos saber en el escrito, que por ahí único ingreso familiar, entonces también se dificultaba el cobro en algunos de los casos, pero bueno, obviamente como sus campos fueron cedidos para que eso se corta, tenés mala señal de internet, vamos a ver si retomamos la señal, ahí se mejoró, a ver. No, te preguntaba cuánto es el monto de dinero que deja, porque aparentemente lo codicioso es lo que está generando el campo. O los campos. Sí, bien. Bueno, mira, si nosotros teníamos un cobro, digamos, un valor de 900 gramos de kilo novillo arrendamiento cañuelas. Ese es el valor de la parte de isla, la parte, digamos, lo que se cobraba al productor, al pasajero, al ganadero. 900. No son las 7.000 hectáreas las que se cobraba porque había una parte ocupada cooperadora, pero esa es la tarifa, digamos, mensual que tiene cooperadora. Aparte, digamos, todo lo que cooperadora generaba con pastura, con diversos ensayos, con ganadería propia que venía haciendo. Es decir, nosotros hacíamos un trabajo, en un momento veníamos haciendo un trabajo de engorde, de recría, de terneros. O sea, le veníamos buscando, digamos, sumar ingresos a cooperadora. ¿Por qué digo esto? Porque cooperadora tiene un alto costo con el tema de semillas, de pasturas, digamos, todos los años se venía sembrando distintas variedades, combustibles, bueno, había por ahí personal, digamos, que trabajaba contratado, digamos, que venía a prestar servicio, digo, bueno, todo eso tiene un costo, digamos, también para cooperadora, así que por eso, esa es la tarifa que venía cobrando cooperadora. No sé ahora, digamos, ellos si mantendrán la misma tarifa o no, pero bueno, digo esto porque 900 gramos recalco, porque va a escuchar un productor ganadero de la zona norte de Santa Fe, un productor común, digamos, que arrienda un campo común y está muy por debajo de un precio comercial. Un precio comercial hoy estamos hablando entre 1,5 kg hasta 3,5 kg de novillo por hectárea. Y ahí en los campos del ministerio se cobraba 900 gramos. Claudio Cremona, presidente de la Comisión Cooperadora del COES. Le agradezco mucho el contacto. Un abrazo. No, por favor, Huber, gracias por el espacio y bueno, estaremos a disposición cuando lo deseen o cuando haya alguna novedad. Ojalá que esto llegue, la verdad que quiero resaltar esto, ojalá que esto llegue a buen puerto. Bueno, si es que la provincia va a manejar los campos del ministerio, pero es decir, nosotros queremos aclarar nuestra situación de que nuestra gestión fue una gestión positiva y transparente. Respecto de un hecho concreto y puntual referido al tema con el que prologábamos el programa, que es la aprehensión, los allanamientos, que esto es nada más y nada menos que responde a un tics de un gobernador absolutista
de un gobernador que entiende que el poder no se ejerce para vulnerar leyes y garantías. Hemos hablado con la diputada mandato cumplido, Matilde Bruera. Se refirió con mucha claridad al respecto y a una situación que verdaderamente me llama la atención, cómo en los medios de comunicación todavía no ha trascendido con la magnitud, atento al tenor de la gravedad de los hechos que ocurrieron esta semana en la provincia de Santa Fe. Matilde Bruera. Bastante común en mi vida profesional. Yo soy abogada, soy penalista y siempre me ocupé de los conflictos gremiales, ¿no? De la persecución a la protesta social. Así que bueno, por eso, y bueno, obviamente apenas sucedieron los hechos, los gremios me convocaron, me avisaron para consultarme sobre lo que estaba pasando. Y bueno, como usted bien explicaba a los oyentes, la verdad que me causó un gran asombro y una gran preocupación, porque había una cantidad de dirigentes gremiales y militantes gremiales privados de libertad para hacerles una imputación, lo cual es un hecho grave, porque, como también usted bien explicaba, en primer lugar, que se lo citaba por hechos ocurridos en la plaza de la legislatura de Santa Fe cuando se discutió la ley de reforma previsional. O sea que en medio de una protesta se les estaban imputando delitos. La protesta es un hecho legítimo, es un derecho legítimo, es un derecho constitucional. Además, el derecho a protestar, a expresarse, a hacer huelga, medidas de fuerza, son todos derechos constitucionales. Pero lo grave de todo esto es que se los privó de libertad, porque como yo he explicado en varios medios, puede ser que un juez quiera investigar o que un fiscal quiera investigar hechos ocurridos en una manifestación, pero en ese caso, históricamente, lo que han hecho los tribunales es citar a la persona. Se la cita, se le dice comparezca al tribunal tal día, tal hora, tal cual, y ahí se le dice si se le va a imputar o no un delito. Ahora, lo que yo no hemos visto en todos estos 40 años de democracia, que se haya procedido en algún momento de esta forma con dirigentes o militantes gremiales. O sea, primero se los pone presos y después se les avisa. Realmente, la única forma de poner presa a una persona por un delito es cuando se estima. Claro, cuando puede ser que los jueces decidan aprenderlo antes. En su defecto, cuando hay riesgo de justicia. Cuando es un delito demasiado grave y hay peligro de fuga. Que tenga que ver con un homicidio, una cosa parecida. Claro, y se estima que la persona se va a fugar también. Pero en un caso, además los delitos que les imputaron son delitos muy pequeños, son delitos por los cuales tampoco hemos visto, jamás se va a detener a alguien por un delito de daño. Realmente, eso no se vio nunca, no se ve en los tribunales, ni siquiera para los delitos comunes, los daños cotidianos que suelen tramitar en los tribunales, ¿no? Entonces, realmente no hay duda que fue una violencia extrema contra los dirigentes gremiales y que tiene que ver, más que con conductas que se les atribuya, tiene que ver con perseguir la protesta gremial, ¿no? Y eso sí es muy preocupante, en un gobierno democrático, ¿no? Entonces, en los 90 a esto se le llamaba la judicialización de la protesta. Sí, la judicialización, realmente, se judicializa la protesta, pero acá, además, en los 90 nosotros atendimos varias causas de esta, pero no se los aprendía de esta manera. Claro, se le armaba una causa, pero no se los metía preso, esa es la diferencia. Claro, no se los metía preso de entrada. Acá lo que llamó la atención es la virulencia, porque se los priva de libertad, se los tiene presos de un día para otro, se los traslada a Santa Fe presos y esposados, se los aloja en distintas dependencias policiales y penitenciarias, y después, y el mismo día de la detención se les allanan violentamente los domicilios. Es realmente, además, el allanamiento de los domicilios prueba
que no eran personas que no tenían arraigo, porque justamente los fueron a buscar a su casa. Claro. Y las personas estaban en su casa, casi todas estaban. El único que no estaba en su casa fue y se presentó solo, espontáneamente. O sea, una persona que se presenta espontáneamente, el juez tiene que decirle, bueno, mire, vaya a su casa y preséntese mañana en Santa Fe. Claro, está sujeto a derecho. No tenerlo. Claro, firme acá, fije su domicilio y mañana tiene que estar en Santa Fe a tal hora. Eso es el procedimiento normal que siempre se ha llevado a cabo en los tribunales. O sea que esto realmente es inexplicable. Es inexplicable y solo se explica de esa forma. Solo uno lo puede entender como un amedrentamiento a las protestas y a las movilizaciones sociales, ¿no? Porque obviamente la crisis social y económica está creciendo y los conflictos también están creciendo. De Puyaro se viene advirtiendo estos tics que podríamos enmarcarlo dentro de un gobierno absolutista. No, sí, la verdad que sí, porque a respetar garantías y derechos, no respetar a nadie, llevarse puesto a todo el mundo. Es un tic un poco preocupante, supuesto. ¿no? Básicamente porque nos remite a la parte más oscura de nuestra historia reciente, además, porque no ha pasado. Sí, no, y mucho además, tiempo después de esto, ¿no? Además deja claro que es un émulo de Milei y que su jefa es Patricia Bullrich, porque la metodología es esa, ¿no? Y además porque yo vengo advirtiendo hace un tiempo que las reformas legislativas que ha impulsado en la provincia de Santa Fe Maximiliano Puyaro son todas violatorias de todas las garantías constitucionales y acá se ha visto cómo funcionan. Acá queda claro, lo que yo venía advirtiendo que puede ser un planteo en abstracto, ahora se puede ver cómo funciona en concreto, ¿no? Entonces creo que es muy preocupante, tanto la estructura jurídica que ha montado en la provincia de Santa Fe, como los operativos que se están impulsando, ¿no? Así que es muy bueno que la sociedad lo advierta, lo denuncie y no lo siga permitiendo. Y que por ahí pasa la clave, ¿no? Ponerle un límite. ¿Cuál es, en tal caso, esa raya profiláctico, si me permite el término, que tenemos los de a pie para evitar que esta gente siga cruzando? Pues ya son varias rayas las que ha cruzado Puyaro en su accionar político. En primer lugar, los planteos jurídicos que se van a hacer en relación a cuál es el estándar de la jurisprudencia en los distintos tribunales, en los altos tribunales, ¿no? Tanto en la Corte como en la Cámara de Casación, como en los tribunales internacionales, ¿no? Donde se ha sentado el principio que el Estado debe proteger la protesta. Y por otro lado, en los hechos, jamás hay que renunciar a la protesta, y cuando más masiva es la protesta, esto es un antídoto contra todo tipo de represión, ¿no? Y nosotros tenemos ejemplos concretos de esto. En ninguna de las dos marchas universitarias se pudo aplicar el protocolo Bullrich, porque la masividad, además, ¿no? Claro, la masividad impide esto de decirle a la gente por dónde tiene que marchar y todas esas cuestiones. Bueno, la masividad les pasa por arriba y eso es lo que hay que hacer. Movilizar masivamente, repudiar este tipo de violencia, denunciar esta violencia todas las veces que sea necesaria y recurrir a la justicia para impulsar las acciones legales que corresponden. Diputada mandato cumplido, Matilde Bruera, le agradezco mucho el contacto, un abrazo. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes por difundir el tema porque es muy importante. Nuestro hashtag, para la mano Puyaro. Lo que contaba en principio el propio presidente de la Comisión Cooperadora del COECH, más lo que se suma de la exdiputada Bruera, tiene que ver con acciones políticas, y acciones políticas que hay que revisar, que se constituyen a partir de mayorías construidas por el voto, y está bien que así sea, pero que se deben utilizar, primero, respetando las leyes, segundo, las instituciones, y tercero, lo que tiene que ver con la ley. No parece que esto esté enmarcado en rigor por lo que requiere y exige definitivamente la ley.
volvemos a poner en marcha un pedido particularmente del padre, el gendarme con el que hemos hablado hace algún tiempo atrás, Julio Ojeda, que sigue reclamando por su hija, sigue reclamando y esperando que la justicia de acá de Villocampo defina una situación que empieza a tornarse para él ya desesperante, porque hace meses que está esperando esto. Hay varios informes, hay audiencias, todas le fueron favorables a él, y se sigue dilatando una decisión que termina por destruir y perder un tiempo irrecuperable, que son los vínculos entre el padre y la hija. Entre el padre y la hija. Es una situación dolorosa y se entiende especialmente el pedido desesperante de este padre que aspira a tener a su hijita dentro de muy poco en su propia familia. No hay elementos ni judiciales ni sociales que impidan que esto se pueda concretar. Así que aspiramos y pedimos. Hablábamos ayer con Julio y me decía que no quiere que venga o que lo asalte o lo sorprenda la feria judicial. La feria judicial. Me tengo que volver hasta febrero del año que viene, cuando en realidad estamos perdiendo un tiempo a instancia de una dilación inexplicable por parte de la justicia, que no está decidiendo, se está lavando las manos, y está haciendo, insisto, perder un tiempo preciable e irrecuperable en lo que hace al vínculo, nada más y nada menos que un vínculo relacionado entre el padre y la hija. Él vive en Buenos Aires porque trabaja allá, y su hijita está acá en Ardi. O sea, hay 900 y pico de kilómetros de distancia. Aunque hablen todos los días por celular, no es lo mismo. No es lo mismo, y ese tiempo daña mucho esa relación, y el padre con desesperación espera que la justicia definitivamente decida entregarle su hija y que esa niña esté en el seno familiar como corresponde, en su propio seno familiar como corresponde. Aspiramos que en próximos días, porque no hay ningún informe que diga que sería incluso dudoso. Todos los informes, que los tengo, todos los informes dan positivo al pedido del propio padre. En la última audiencia que se realizó, la información que tengo es que los abuelos ni siquiera se presentaron. Vamos al final de nuestro programa. Vamos a abordar un tema complejísimo, que tiene que ver con la decisión del gobierno de Nación de desfinanciar los partidos políticos. Es decir, que el Estado deje de poner plata en las campañas políticas. Esto tiene dos objetivos claros. Primero, que va a competir el que tiene plata, o sea, la democracia empieza a ser algo que le da oportunidades a un sector muy chiquito de la sociedad y elítico. Hay que tener mucha plata para postularse, o para tener razón, o para ser escuchado. Y lo otro es que a partir justamente de esa desfinanciación van a aparecer las financiaciones de grandes empresas. Es decir, los cargos políticos que usted pueda acceder, los va a pagar una empresa privada, incluso hasta el narcotráfico. Dígame que un gobernante que pueda hacer frente a una realidad como esa. Es decir, si hablamos de transparencia, de honestidad y de alejar cualquier elemento de sospecha sobre el accionar de un político, esto tira todo por el suelo. La corrupción empieza acá. Esta decisión de Milei se da de bruces contra el discurso de la transparencia y de la claridad. La van a terminar pagando las campañas las grandes empresas, los grandes narcos, y la pregunta es ¿para quién van a gobernar esa gente? Es clarito, ¿no? La palabra en este caso del diputado Fabián Palo Oliver. En realidad hay que ver en profundidad y en detalle cuál es la propuesta del presidente Milei. En principio, lo que está sonando muy, inclusive hay declaraciones de funcionarios, de ministros y del propio Milei. Ellos habían hecho declaraciones allá por el mes de enero, después fuertemente en febrero y marzo. La cosa no se instaló más como agenda pública, y después del pacto de mayo, que terminó firmándose al final el día de la independencia, y que nuestro gobernador, el gobernador de Santa Fe, fue uno de los adherentes, empiezan a aparecer distintos decretos de necesidad y urgencia que se fundamentan en lo que fue justamente ese pacto de mayo.
Bueno, ahora la semana pasada el presidente volvió a manifestar que va a derogar el soporte, digamos, que hace el Estado Nacional a los partidos políticos. Es un concepto de financiamiento de partidos políticos, pero que en realidad se calcula ese financiamiento de acuerdo a la representatividad que cada uno de esos espacios políticos tienen en las elecciones. Es decir, los partidos nacionales que participaron de las elecciones de diputados nacionales, senadores y presidente en el año 2021, este año tienen que estar cobrando en relación a los votos que han sacado en esa elección nacional. Correcto. Bueno, el financiamiento de los partidos políticos tiene un porqué, una razón de ser. Primero, porque nuestro sistema democrático y republicano se sostiene justamente en el sistema de partidos políticos. La Constitución Nacional expresa claramente que todos los ciudadanos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, pero para poder ser elegido te tiene que acobijar, o sea, tenés que participar a partir de un partido político. Un partido político o un frente electoral que conforman distintos partidos políticos. Y ese financiamiento tiene que ver justamente con, primero con lo que fue la recuperación democrática, que ahí después de 7 años donde los partidos estuvieron prohibidos, donde se intervinieron en el caso de algunos partidos, era muy importante tener un financiamiento para garantizar por lo menos un piso de igualdad entre todos los espacios políticos que participen. Pero concretamente, Uber, derogar el financiamiento de los partidos políticos es lisa y llanamente dejar librado a los partidos a dos situaciones. Una es que los partidos que tengan poder económico, obviamente que van a tener mucho más posibilidades para instalar sus candidatos. De hecho, hoy sucede, imagínate vos sin financiamiento, ¿no? Hoy ya sucede que los espacios tradicionales, los partidos políticos tradicionales, aquellos partidos que entre comillas generan expectativa de llegar al gobierno, reciben el financiamiento de muchos sectores privados, de lo que se llama personas físicas de empresas, empresas constructoras, empresas que tienen vinculación con el mundo financiero, y obviamente que esos aportes que hacen a las campañas electorales no son gratuitos. Entonces, derogar la posibilidad que el Estado por lo menos garantice un piso para todos los partidos políticos es dejar a los partidos justamente con la posibilidad de seguir profundizando nichos de corrupción. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad hoy mucho de la corrupción existente en el sistema político argentino está justamente ligado con la falta de un financiamiento de los partidos que tenga mayor transparencia, mejores controles y con mayor participación del Estado. Es decir, yo estoy parado en la vereda hiper de enfrente del presidente. Hoy, derogar es que los partidos reciban más dineros de la patria contratista, la patria financiera, como se lo llama, de todas las empresas que hacen obra pública. Esto después, al momento de gobernar, obviamente que genera limitaciones y condicionamiento, porque ninguna empresa va a poner sumas millonarias a un candidato por amor a ese candidato o por amor a la ideología que expresa ese candidato o ese espacio político. Lo hacen generalmente a cambio de, si es una empresa constructora, a cambio de obras públicas. Si es una empresa que está ligada al mercado financiero, seguramente algún beneficio que tenga que ver justamente con el mercado financiero, el mercado de capitales. Y la otra cuestión es... Sí, no pagar impuestos, por ejemplo, que es una manera interesante de volver a la campaña. Que se la, bueno, esa es una. Pero aparte, la otra es, la otra fuente de financiamiento, no tengan ninguna duda, que va a ser del delito organizado. Esto que te dije, hay mucho de delito de guantes blancos, pero va a haber mucho financiamiento del narcodelito, de los sectores obviamente que tienen que lavar dinero, que tienen que meterlo en el circuito del mercado, y obviamente que no solamente van a haber fondos que van a estar destinados del delito a las campañas electorales para lavar, sino también obviamente para financiar, para pedir favores, etcétera, etcétera. En la provincia de Santa Fe, yo vengo insistiendo, en el año 2018 presenté una ley donde se prohíbe para las elecciones provinciales
se prohíbe recibir fondos de empresas físicas, o sea, no se puede recibir fondos de empresas privadas y se llegaría a aprobar ese proyecto. Únicamente se pueden hacer aportes personales de gente que sea afiliada al partido, simpatizante, que participe en una campaña electoral, con un límite. Nosotros le hemos puesto un límite de 2 sueldos mínimo vital y móvil, y el resto nosotros entendemos que tiene que ser sostenido por el Estado. De hecho, para presentar ese proyecto, Uber, yo hice, lo que se llama legislación comparada. Yo tengo, ahora hace como 2 años que no hago, la última elección que hice fue la que fue electo Lula presidente en Brasil, pero hago observación electoral por medio de distintas organizaciones, y en realidad tuve la posibilidad de este proyecto trabajarlo con experiencia de República Dominicana, de Chile y de Brasil, que a mi modo de ver es lo más avanzado que hay en cuanto a la transparencia de la procedencia del dinero que viene y en cuanto a la participación. En la mayoría de los casos, el financiamiento de las campañas electorales son mixtos. Si por un lado pueden poner personas físicas y personas jurídicas, pero está muy controlado y son montos muy bajos, y también hacen aporte el propio Estado. Y después, todo lo que es la regulación de la publicidad para garantizar que los candidatos más poderosos no invisibilicen o se coman a los otros candidatos. Ojalá Milei hubiese pensado una medida para democratizar las posibilidades que tienen todos los candidatos y todos los espacios políticos. Lamentablemente salió por donde suponíamos que iba a salir, y la verdad que eso va a significar lisa y llanamente que la política quede más encerrado todavía con esos nichos de corrupción. Yo sé que el común de la gente te dice, muchachos, se hacen política, párense ustedes la campaña. Es lógico que mucha gente opine eso, pero la verdad que acá lo que está en juego, si se da lo que Milei está planteando, es la profundización de los nichos de corrupción sin ningún tipo de duda, la aparición de candidatos sostenidos por los narcos en el escenario político, y la verdad que no estamos exagerando. Yo les puedo asegurar que es lo que va a suceder sin ningún tipo de duda. En absoluto. Acá tengo una empresa que es Vicentín Faena en el norte de Santa Fe, Palo, que es un frigorífico. Y esto para explicarle a la gente. ¿Qué pasaría si a los concejales y al intendente le pagaría el sueldo Vicentín Faena? Le aseguro que no se acordaría de poner un foco ni de atender a la gente, porque su patrón no sería el pueblo, ni el voto, ni la soberanía popular, sino sería quien le paga el sueldo. Esto para poner como un ejemplo. Atento a esto, en Santa Fe hay un juicio que se ha imputado a un senador, nada más y nada menos, que tiene que ver con esto. Quiere decir, la ley funciona. La ley funciona. Y es una ley que, digamos, me gustaría que sea incluso más rigurosa, más perfilada. Y sin embargo tiene imputado a Trasferri, que lo imputaron la semana pasada precisamente por un tema relacionado a esto que estamos explicando con Oliver. ¿Cómo está esta situación, Oliver? Y si podemos poner, digamos, en valor, a suerte de ejemplo, para que la gente pueda entender de qué estamos hablando. Bien, bárbaro, viene bien. Armando Trasferri es el senador por el departamento San Lorenzo, es un hombre fuerte de la política santafesina, del justicialismo. De hecho, hasta el 10 de diciembre era quien conducía la suerte de los distintos proyectos que ingresaban al Senado de la provincia de Santa Fe, porque era el jefe del bloque del Partido Justicialista, y el Partido Justicialista desde 1983 hasta diciembre del 2023 tuvo mayoría en el Senado de la provincia, así que es un hombre con mucho poder. Este senador quedó vinculado en el año 2019 a partir de una investigación que impulsaron 2 valientes fiscales, el fiscal Matías Ederi y el fiscal Luis Echapapietra, que son fiscales de la Agencia de Delitos Complejos de la ciudad de Rosario. Ellos estaban investigando en realidad lo que fue el asesinato que se conoce comúnmente como el asesinato del casino, el casino de Rosario, que sale a fumar un vecino que estaba en el casino y recibe un disparo, y obviamente a partir de ahí fallece. En esa investigación aparecen distintos actores que eran miembros de los Monos, y en una de las escuchas aparece Leonardo Peiti,
y bueno, y con el tiempo de investigación se llega a la conclusión que Leonardo Peiti tenía vinculación con esta banda de los monos porque en realidad estaba siendo extorsionado por los monos y justo cuando se estaba llevando a cabo la profundización de la investigación, el propio Peiti se presenta a la justicia a declarar porque denuncia que esta banda de los monos lo estaban extorsionando, es la misma banda que tiene a la mayoría de sus jerarcas presos y que fue una de las bandas más importantes junto con la de Alvarado que ocasionaron el terror en la ciudad de Rosario. Bueno, este señor Peiti resulta ser una persona que financiaba y organizaba una red de juego clandestino en la provincia de Santa Fe. De hecho, él termina imputado, procesado y termina condenado. Y en esas escuchas aparece el nombre del senador Armando Trasferri, fuertemente vinculado. Es una persona que era parte de una red que protegía a Peiti desde el poder político. Y no era el único, en realidad. Esta causa se llevó puesto, si se me permite el término, a 2 fiscales, a un fiscal de grado y al fiscal, ni más ni menos que al fiscal regional de Rosario, que había justamente promovido en ese lugar el propio Trasferri. Ellos son Ponce Azat, los fiscales Ponce Azat, como bien decía, y Sarjal. Estos 2 fiscales, bueno, uno ya está en juicio y el otro firmó un juicio abreviado, reconociendo que era parte de esa red de protección, y la otra persona, que era la pata política, es el senador Trasferri. Cuando avanza la investigación, Matías Edri y Luis Chapapietra solicitan el desafuero en el Senado de la provincia para que pueda ser imputado, porque lamentablemente en la provincia de Santa Fe los legisladores tenemos un privilegio que no existe en otro lado, que los fueros parlamentarios, en el caso de Trasferri, los utilizó para evadir la acción de la justicia por 3 años. Hace 3 años que Trasferri debería haber sido imputado y a partir de esa imputación se pueda profundizar esta pata que está faltando de protección política a esa red de juego clandestino. ¿Por qué ahora está imputado concretamente? Porque Trasferri ya no podía más evadir la acción de la justicia y lo que logra él es que Matías Edris y Luis Chapapietra terminen corrido de la causa. La fiscal general los corre, pone nuevos fiscales y concretamente el 8 de octubre fue citado a declarar. Él se presentó. ¿Por qué? Porque una vez que logró que se saque a los 2 fiscales que inicialmente pidieron su desafuero, impulsaron esta investigación, él ahí sí renuncia a los fueros, pide al Senado que le voten los fueros, una locura. Los mismos senadores que votaron en contra del desafuero, después votan a favor del desafuero porque lo pide él, un absurdo, un privilegio que no se puede sostener en la República Argentina y en la provincia de Santa Fe. Todos los senadores, salvo 2, el senador Enrico, que hoy es ministro de Obras Públicas, y el senador Borla, que es del departamento de San Justo, estos 2 se abstuvieron, el resto votó. Dentro del peronismo y de los senadores del radicalismo votaron en contra del desafuero y votaron únicamente a favor 4 senadores que en ese momento eran del bloque del gobernador Omar Perotti. Dicho esto, que es bastante engorroso, son 4 años que se está investigando. Lo cierto es, y ahora viene lo más importante, es lo que tendría que haber dicho al principio, perdón, me colgué. En realidad Trasferri es imputado porque protegía a esta red esta red de juego clandestino, pero lo que dice el organizador de esa red, el señor Leonardo Peiti, que repito ya fue condenado, es que él le entregó a Trasferri $250.000 para la campaña electoral. Esto es lo que declara el propio Peiti. Y en las pesquisas telefónicas... ¿La campaña electoral de quién, Pablo? ¿De él? Él dice, Peiti dice que Trasferri le dijo que era para la campaña electoral de Perotti. De Perotti. Trasferri en ese momento era candidato a senador, otra vez por el departamento San Lorenzo, y Perotti era candidato a gobernador. Hasta ahora, nobleza obliga, esto también lo tengo que decir,
no hay nada que lo vincule a Perotti, salvo esta expresión de Peiti que se lo dijo Trasferri. Eso hay que probarlo. Lo que sí está probado ya por los fiscales es que hubo entrega de dinero, no solamente por la declaración de Peiti, sino también por el entrecruzamiento de antenas telefónicas, por pesquisas telefónicas. Y el dato que se suma ahora con estos grupos de fiscales, son 3 fiscales que lo tienen a cargo ahora de la investigación, es que Peiti tuvo una prisión domiciliaria a partir de una certificación médica que le da una psicóloga o psiquiatra. La verdad que no sé bien, estoy tratando de averiguar eso. Vaya casualidad que esta profesional, que es ni más ni menos que de la ciudad de San Lorenzo, preside una fundación y esa fundación recibió subsidio por parte del senador Trasferri. Lo que dicen los fiscales que están impulsando ahora la imputación es que Trasferri le dio un subsidio a esa institución, pero que en realidad lo que estaba haciendo era pagarle los servicios a este profesional para que lo asista a Peiti y que Peiti pueda tener una prisión domiciliaria, porque Peiti ya había sido condenado y tenía que ir a la cárcel. ¿Y qué dicen los fiscales? Que Trasferri siguió teniendo vínculo con Peiti una vez que se hizo público todo este entramado de encubrimiento, es decir, estaba entre las cuerdas, estaba Trasferri, sin embargo siguió teniendo vínculo con Peiti para tratar de lograr que Peiti tenga una prisión domiciliaria. Esto es muy sintéticamente lo que sucedió. Esto pasa en la provincia de Santa Fe, ¿Qué está pasando? Ni más ni menos. Hace 4 años que estamos, por lo menos en mi caso, insistiendo muchísimo en que se modifique el artículo 27 del Código Penal de la provincia de Santa Fe para evitar que los legisladores evadamos la acción de la justicia, es decir, que la figura de los fueros parlamentarios existan únicamente para que no seamos denunciados por calumnias, injurias, para que podamos trabajar, para que podamos hacer investigaciones, pero nunca para evadir la acción de la justicia cuando se nos está imputando o se nos pretende imputar de un delito penal. Así que esto recién empieza. Yo creo que es una buena oportunidad para que los fiscales del Ministerio Público de la Acusación se animen a investigar, y para esto nosotros estamos insistiendo con 3 proyectos. Uno es limitar el alcance que te decía recién de los fueros parlamentarios, el otro modificar la ley 13013, que es la ley que dispone el sistema de remoción y de sanción de los fiscales, que también fue su modificación promovida por el propio Trasferri cuando hubo un fiscal que pretendió investigar el destino de algunos subsidios que se otorgaban desde el Senado de la provincia de Santa Fe y que no estaban muy claro su destino, ¿no? Bueno, ahí hubo un fiscal que impulsó, entre ellos otro, nuevamente aparece la figura de Trasferri, uno de los senadores mencionados, y a partir de ahí se modifica esta ley y se deja en manos de la legislatura la sanción o la remoción de los fiscales. Entonces lo que hace la política es limitar y regulando y eligiendo políticamente qué fiscal se va y qué fiscal se queda. Por ejemplo, lo que sucedió con Gerosa, ¿no? Que concretamente Gerosa hoy sigue dentro del Ministerio Público de la Acusación, esperemos que por muy poco tiempo, porque ya comenzó un nuevo proceso a partir de la denuncia que ingresé en marzo, pero para que todos en el departamento lo tengan claro, Gerosa, que es un fiscal que ha tenido comportamiento inadecuado en distintas causas de abuso sexual, hoy sigue siendo fiscal porque lo protege el senador del departamento, el senador Marcón. Sino en una situación normal, en un país normal, con un sistema institucional que funcione como corresponde, ya hace tiempo que Gerosa no podría haber sido parte del Ministerio Público de la Acusación. Así que ese es el segundo. Y el tercero, que nosotros estamos proponiendo que hay que seguir insistiendo, te dije el de los fueros, por un lado, el de las campañas electorales. El otro proyecto que estamos trabajando desde el 2018, que en la provincia de Santa Fe las campañas electorales sean solventadas por el Estado provincial y que no se pueda tener
recursos que vengan de los sectores privados, de los sectores empresariales. Termino con esta última reflexión. Muy pocos diputados trabajamos en la comisión de investigación de el fraude histórico que provocó la empresa Vicentín a muchísimos, más de 1.000 productores, entidades bancarias, internacionales, nacionales, y al Estado nacional y al Estado provincial, claro, porque también le debía impuestos. Muy poco, y eso tiene una sola explicación, porque Vicentín, dicho por el fallecido ya Mono, el Mono, ¿cómo era el apellido? Nardelli. Dicho por él mismo, cuando fuimos recibidos miembros de la comisión, no estaba yo, éramos muchos diputados y diputadas que inicialmente estábamos dentro de esa comisión, dicho por él mismo que la política nacional y la política santafesina, la mayoría de los sectores de la política santafesina habían recibido aporte de la empresa Vicentín. Entonces, como recibieron aporte, al momento de actuar como corresponde, bueno, pasan estas cosas, miran para otro lado, dicen no, tiene que actuar la justicia, etcétera, 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 que lógicamente en un Estado de Derecho la justicia tiene que actuar, pero le sacaron el cuerpo a una comisión que hubiese sido importante porque era la única comisión o el único ámbito estatal que venía siguiendo cómo evolucionaba no solamente el concurso de acreedores, sino las causas penales que llamativamente, después de haber sido muy impulsada por dos fiscales, el fiscal Moreno y el fiscal Soca, de un día para otro se dejó de impulsar. Y yo te voy a decir por qué se dejó de impulsar. Esos dos fiscales tienen vinculación con Armando Trasferri. De hecho, Trasferri fue quien pidió en su momento ser investigados por estos dos fiscales. Ponía esta condición, que se vayan Ederi de Chapapietra y que me investiguen Moreno y Soca. Y Moreno y Soca son los que denunciaron a Matías Ederi. Siempre te dije yo que Matías Ederi fue una persecución para sacárselo de encima, armado por Trasferri. Y hubo casualidad que estos dos fiscales eran los que impulsaban las causas penales contra Vicentín, y desde las elecciones del año pasado, un poco antes de las elecciones para acá, esas causas se frenaron. Habrá que preguntarse si Vicentín fue aportante de la campaña de Trasferri y algunos otros actores más. Seguramente sí. No lo puedo asegurar, pero seguramente sí. Fabián Palo Oliver, diputado provincial, le agradezco mucho su tiempo. Un abrazo. Gracias, perdón por el monólogo. Con esto nos despedimos y nos reencontramos mañana lunes en la 107.7 FM digital de Villa Ocampo, a través de nuestro canal de YouTube, Uber PNM, y por nuestro streaming, desde donde salimos con nuestro programa, www.norteobligado.com. Nuestro programa es DD, Datos Duros, a partir de las 5 de la tarde. Nos reencontramos mañana, como dije, lunes, a partir de esta hora, en la 107.7, y con este programa particularmente el próximo domingo a partir de las 9 de la noche. Les dejo un abrazo, un excelente fin de semana y un excelente comienzo de semana. PNM, realidad, análisis, notas y testimonios. PNM, semanario editorial, redes digitales. PNM, con Uber Crecoña.